Y esta palabra quizás traiga algunos subtítulos hoy acerca de lo que agradezco también a los hermanos que hicieron el flyer de la publicidad. Me benefició la foto. Gracias. El cristianismo un poco después de la actualidad. Cuánta incertidumbre, ¿no? Hace unos 3 meses, creo, más o menos fue el... te voy a pedir que me ayude después con el tiempo, que me hagas señas. Cuando vaya 1 hora y media me haces. No, mentira. Hace unos 3 meses fue el Retiro Nacional de Pastores Bautistas y el tema era encuentro, ¿no? Encontrarse. Y habían varias ponencias, una de las cuales fue la que más me llamó la atención, el título, Encuentro con el Futuro. Y estaba charlando ahí un pastor, creo que más pensador que otra cosa, acerca de cuáles son las implicancias de los nuevos tiempos, ¿no? Todo lo que hemos atravesado y lo que venimos atravesando modifica un montón de cosas en el futuro o no. Para algunos hay gente que se mantiene al margen de esa preocupación o de esa realidad. Y se hablaba en los términos de, está bien, pastores, el liderazgo, hablaban en función de eso, ¿no? De los que pensaban un poco la marcha de la iglesia y hacia dónde iba en general la iglesia, o hacia dónde está yendo, sobre todo acá en la Argentina. Sabemos que en el mundo también, aunque hay lugares del mundo que se manejan muy diferente, pero coincidían que el dinamismo que lleva la marcha de la obra obligaba a un cambio. De hecho, este hermano había ido a otros países y había visto iglesias que ya habían cerrado sus puertas, había quedado solamente un templo, otros u otras que alquilaban su lugar porque no tenían para hacer reuniones. De hecho, en Europa ya casi no hay cristianismo. La cuna de la Reforma, ¿no? Uno se pone a pensar todo ese gran y vasto tema de qué está pasando con el cristianismo. Y estoy hablando qué está pasando con la iglesia, y cuando yo diga iglesia voy a pedir en esta noche que no lo pensemos como un concepto lejano, sino que la iglesia, ¿quién es? Soy yo, es usted, somos nosotros. Y la iglesia en este sentido también tiene un dinamismo, y quiero un poco alejarme de lo que estos pastores discutían en un momento y mostraba algunas estadísticas. Por ejemplo, que después de la pandemia, de 10 hermanos, cuando se cerraron los templos, solo volvieron a congregarse 6 en general, ¿no? De esos 6, 1 o 2 se volvieron a congregar, pero a medias, a través de la virtualidad o a través de... Se pastorea generalmente la iglesia compartiendo un liderazgo y un liderazgo pastoral, me refiero, porque mucha gente escucha muchos mensajes por internet, se nutre de internet, lo cual no está mal, pero a algunos líderes les cuesta aceptar las nuevas reglas del juego, ¿no? En el dinamismo de la iglesia. Hablo de lo que es la estructura de cómo se maneja. Y este pastor hablaba del cambio. No por el cambio en sí mismo, desde el punto de vista de lo nuevo, porque hay gente que cree que lo viejo es malo por ser viejo y lo nuevo es bueno por ser nuevo. No siempre es así. El famoso novismo de que todo es bueno cuando es nuevo, o que hay que estar siempre en lo último, a veces nos ha llevado a algunos chascos. Y son difíciles de procesar porque, como decía una canción, que no es cristiana, pero no me acuerdo en este momento el autor, decía: la experiencia me llega cuando ya no la necesito. ¿No le pasó nunca eso? ¿Cuántas cosas hoy no haríamos, sobre todo estando en el liderazgo, mirando para atrás, ¿no? Con la experiencia, con el agua que ya corrió debajo del puente, y a veces uno ve en otras personas, en otros hermanos, situaciones,
y puede acercarse a ellos y decirle, mirá, no te conviene hacer eso, o no te conviene este camino por esto y por esto. Y hay gente que, a pesar de decirlo, a veces algunos pareciera que necesitan darse contra la pared. Y algunas congregaciones igual, en este sentido, no han entendido algunas dinámicas de cambio, pero, como decía, no voy a hablar en ese sentido estructural o religioso, si tenemos este proyector, o tenemos tal o cual multimedia, o tenemos tal o cual plataforma, o la calidad de la multimedia. No voy a hablar de eso, sino quiero ir incluso más allá de lo que se habló en este retiro de pastores y hablar de la dinámica, pero no de lo estructural, sino de lo espiritual. Todo el mundo habla de dinámicas de este tipo, ¿no? ¿Cómo se va a congregar la gente? ¿Cómo está comprometida la gente? Y nos cuesta definir lo que Dios quiere de nosotros y del ser humano, que es tu corazón. Cuando la Biblia ya, recuerdo mi papá me regaló un cuadrito hace más de 40 años, que tenía ese proverbio, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa frase me acompañó hasta el día de hoy. Darle, en realidad, significa, y habla de esto, ¿no? Darle todo al Señor. Que todos nuestros caminos estén guiados por Él. Yo he hablado mucho con mi esposa estos temas, obviamente en el seno íntimo uno puede compartir y abrir su corazón y orar por estos temas, la preocupación acerca de la iglesia, de lo matrimonial, de lo familiar, de la vida que hoy es más importante mostrarla que disfrutarla. ¿No le parece? A veces la gente va por caminos que son, yo le digo caminos del cortisol. El cortisol es la hormona, no puedo con mi genio, ¿no? Pero hablar, es la hormona que causa sensación de placer. Usted se come un chocolate, por ahí hay uno o dos acá que no le gusta el chocolate, pero con un chocolate, usted nunca ha terminado de comer y dice, ¡ay, algo dulce! ¿No? Y esa sensación, entonces uno cuando lo come, se libera una hormona que se llama cortisol y da ese placer, que también lo dan otras cosas. La pantalla, por ejemplo, el teléfono celular, ¿no? El smartphone, que no sé cuántas veces que se activa la pantalla por día. No voy a entrar tampoco en ese tema. Venía escuchando esta semana un profesional del tema de las redes sociales, creo que Santiago Viquilikis, algo así, que él justamente empezó a investigar lo que hacen con las redes sociales y con la internet hoy en día, porque justamente muchos empresarios se han dado cuenta que explotando la vulnerabilidad de las personas se puede ganar mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que viendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pueden trabajar con nosotros. Por eso el que tiene la información tiene el dinero, tiene el poder, ¿no? Hoy somos información para el mundo y eso es lo que vale. Y vamos a ir haciendo por ahí un paralelismo, porque yo puse en el título que son algunas reflexiones acerca de la nueva o la no nueva espiritualidad. Este hombre empezó a dedicarse a eso porque dice que entró a un bar hace ya unos años, no es de ahora, y vio a una mujer con un teléfono celular y su niño al lado. No sé si escuchó usted esta anécdota. Y este hombre, preocupado, observó a esa mujer, en ningún momento despegaba su vista de su teléfono. Y el niño que estaba con ella, nadie más, en medio de un bar, hizo de todo, ¿no? Gritó, lloró, se fue, volvió, desapareció. Un rato largo y la madre, nada. Hasta que en un momento el nene, vaya a saber si fue un acto de no sé qué, yo creo que es para a veces llamar la atención, pero el niño empezó a acariciar a la madre. Quizás con eso tratar de ganar un poquito de atención.
puede ser un llamado de atención para algunos de nosotros, ¿no? Prestar atención a las cosas realmente importantes. Y no tanto esa sensación que nos han metido de tratar de mostrar, y nadie va a mostrar una selfie recién levantado, sin peinarse. No, ¿qué es lo que se muestra en el mundo? La mejor imagen. Quizás un aspecto de tu mejor versión. Voy a la espiritualidad. ¿Qué haremos como iglesia, usted y yo, atravesando esta época no definida de hipermodernidad? Algunos dicen hipermodernidad, otros dicen que ya ni se usa este método de que todo es placer y todo es bienestar efímero, y que hoy la palabra tolerancia, por lo menos en medicina, toma otras condiciones, y este es un gran tema para desarrollar. Tolerancia significa más dosis para el mismo efecto. Quizás a usted le habrá pasado alguna vez que tiene que tomar una pastilla para algo y con el tiempo dice, ya no me hace efecto, necesito tomar más. Y hoy el mundo ofrece eso, ¿no? Cosas que aparentemente al principio son buenas, pero cada vez la gente necesita más espectacularidad, necesita más golpe, más shock, más violencia en un montón de cosas para el mismo efecto de sensación de sentirse vivo. Me preocupa mucho que en el cristianismo se haya metido también este efecto tolerancia, cada vez más dosis para el mismo efecto. De no sabemos qué, porque la verdad que el efecto en Jesucristo, en el Señor, dice Colosenses 2:10, que nosotros, hermanos, estamos completos en Él. En Él. Si por allí nuestra vida se ha extraviado un poco y buscar algunas sensaciones y cosas en otras experiencias o en otros caminos, es el momento para reconectarnos con el Señor y saber que estamos completos en Él. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Un poco, y como un primer puntito, voy a dar algunos 2 o 3, así nomás. Quizás lo más importante, y yo últimamente estoy con esto, ¿no? Es generar en nosotros el deseo de buscar al Señor, más que dar un mensaje envasado que usted lo pueda procesar y listo, y se terminó. Agudizar los sentidos para la espiritualidad que ya está entre nosotros y que se viene, que a veces la hemos rarificado. La Biblia habla de agudizar los sentidos, hermanos, y de ser sagaces, de ser inteligentes, de usar los dones, para no ser confundidos. Pablo le decía, por ejemplo, a los Gálatas, ¿quién los engañó para no obedecer a la verdad? Y hay una versión que a mí no me gustaba verla. Cuando era preadolescente me regaló mi mamá una Biblia que decía Dios habla hoy, que venía con algunos dibujitos blanco y negro, a mí me encantaba. Y leí ahí, me quedé como sorprendido, decía Gálatas estúpidos, ¿quién los engañó? ¿Se puede ser eso? Perdón la palabra, ¿no? Se queda feo del púlpito. ¿Se puede ser eso siendo un creyente e irse por distintos caminos? El mundo está tomando varios caminos. Quizás nos está faltando algunas cosas. Reevaluar nuestros sentidos, nuestras fortalezas. Les animo como iglesia a identificar en ustedes las fortalezas que el Señor les ha dado y fortalecerlas aún más. Orar por aquellos caminos que nos hace falta reparar. Tengo un amigo, Gonzalito, fue compañero mío en la facultad, acá en la carrera hicimos la especialización en docencia universitaria hace unos años. Es no vidente y es abogado y es licenciado en ciencias políticas, y me gustaba mirarlo de lejos porque él, hablamos muchas veces, ¿no? Me gustaba ver cómo usaba el resto de los sentidos y no el de la vista para vivir normalmente. Él veía un poquito con un solo ojo y tenía que poner la computadora pegada a su cara y con un lente para poder ir leyendo, y así hizo sus carreras, así estudiaba.
Pero lo que más me impactaba, y le dije, ¿cómo haces? No entiendo. Y él no podía explicármelo, yo tampoco lo iba a poder entender. Hasta hacía mate con el oído. Él podía poner la yerba, podía escuchar el agua caer, podía saber hasta cómo estaba el ambiente y el que entraba, cómo estaba, si estaba bien, si estaba agitado, solamente escuchando y escuchando también su voz. Qué interesante, hermanos, es que no nos acostumbremos a una realidad no solo de la vista. Las emociones son muy importantes, son el motor que nos mueve. Son buenas. El Señor se emocionó, Jesús lloró, Jesús se enojó. Jesús vivió la alegría con sus amigos y lloró, incluso dice a veces esas gotas como de sangre por un estrés casi de angustia hasta la muerte, hasta esa sensación, ¿no? Lo que hoy diríamos ataque de pánico. Esas personas que por cuestiones que han ido viviendo sienten en un momento que empieza a faltar el aire, que empieza esa sensación de que nos vamos a morir y no sabemos por qué. Hay un desafío para estos tiempos, hermanos, y es que la iglesia agudice los sentidos para ver no solo dónde estamos, sino dónde vamos, de la mano del Señor. Otra cosa es que uno debería hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, un buen análisis de la situación, un diagnóstico. Y a mí me pregunta, y me pregunta mi esposa, ¿cómo haces? El otro día me decía, ¿nunca te equivocaste del lugar que vas a operar o que tenés que operar? Dije, bueno, gracias a Dios no. Pero ha pasado. Pasa en grandes centros que operaban la rodilla que está sana y la que no está, la que está enferma no la, porque se opera gente en masa, porque no se trabaja en forma personal, voy a decir. Voy a tratar de llevarlo a este terreno. En donde yo trabajo usamos hasta sellos, entonces le decimos al paciente, usted póngase el sello donde tenemos que operar. Entonces el paciente agarra el sello, que el sello dice sitio quirúrgico y ¡ta! Entonces uno está seguro y hacemos algo como que se llama, lo que se llama checklist. El checklist ya nadie lo quiere hacer porque es algo re molesto, re pesado. Cuando entran al quirófano le dicen, bueno, ¿quiénes estamos acá? Empiezan a decir los nombres de todos, quién será el cirujano, quién será el ayudante, quién será el segundo ayudante, quién será el anestesista, quién será el paciente, qué le van a operar, están esperando, ¿no? Y hay alguien que está exclusivamente para tomar esos datos. Porque el diagnóstico, hermanos, parece una pavada, pero el diagnóstico correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, es fundamental. Y hay gente confundida y no puede progresar en el cristianismo porque no puede ser realmente ministrado. Y no quiero alejarme un poco del concepto místico de la ministración, como algunos lo han hecho, ¿no? Ministrar quiere decir compartir, quiere decir recibir lo que en principio Dios nos da, e incluso a través de los hermanos, a través de la iglesia. Pero hay cuestiones que tenemos que tenerlas muy claras. Somos espíritu y alma y cuerpo. Hay gente que no ha entendido todavía su espiritualidad y lo confunde con su parte psicológica. No puedo tratar psicológicamente lo que es espiritual. Sencillamente porque no es correcto hacer andar un motor con agua, sino con nafta. La parte física, que no la voy a tocar, somos templo del Espíritu Santo, usted lo sabe, yo también, tenemos ese privilegio, que incluso la Biblia lo dice irónicamente, ¿acaso no saben que son templo? Que Dios está en ustedes. Hermanos, ser sabios en este tiempo para saber que debemos no solo cultivar nuestra intelectualidad y nuestro emocionalismo en el alma, sino también lo espiritual. Y el espíritu humano es aquello que recibe el contacto del Espíritu de Dios. Se lo dejo para que usted investigue, no compre ningún buzón. Dios ha sido fiel, pero también Dios ha sido infinitamente inteligente en el diseño del cuerpo humano. Hay algo en cada célula que se llama
proceso de apoptosis. Yo no sé si usted lo conoció, yo voy a ir apurando, si me daría el tiempo. En realidad yo uso el tema de los que se duermen. Si se me duerme uno, sigo. Si se me duermen dos, voy terminando. Si ya se me duermen tres, tac, cortamos. Bien, lo voy a hacer acá porque no me da vergüenza. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso. Yo cuando lo estudié en el cuarto año de medicina, hay un libro, un tratado de medicina interna de Farreras Rosman, que es un libro español que se estudia casi en todas las universidades. En su gran capítulo de oncología, habla de la apoptosis, que es un proceso de chequeo de cada célula en su ADN. Cada célula de tu cuerpo, de paso, está demostrado que físicamente no somos los mismos que hace 3 años. Ya se recambiaron todas las células, salvo el sistema nervioso, porque obviamente allí parece, aparentemente en forma química, han de residir algunas cosas que se relacionan con los recuerdos, lo emocional y todo eso. Eso no puede perderse, hay un backup permanente de todo eso. No quiero entrar a hablar de lo filosófico, de todo el tema este, muy por la rama, pero llegar a ese proceso de cambio de las células, bien, conlleva una cuestión de trabajo del mismo cuerpo. La apoptosis, que es una palabra difícil, fea, quiere decir justamente chequeo. Y el mismo ADN de cada célula se rechequea varias veces por día. Si encuentra un error en el ADN, lo corrige. Si no lo puede corregir, esto salió en 2002, uno de los premios Nobel de Medicina se dio cuenta de una cosa, que el problema en el fallo de este mecanismo, que era que se rechequea el ADN y si hay un error, ese error es corregido. Si ese error persiste, hay un redoble de apuesta en control o en intención de corregir ese error. Y si no se puede corregir, la misma célula inicia un mecanismo que es el suicidio. Fuerte. Eso se llama muerte celular programada, es decir, la muerte de la célula en bien del cuerpo. De hecho, ese mismo tratado dice que una persona común ha tenido de 7 a 10 veces cáncer en su vida y nunca se dio cuenta, porque su mismo cuerpo lo sanó. No solo el cáncer, sino inclusive otras enfermedades que se originan en la rebeldía de alguna célula, en información. Es tremendo lo que Dios ha hecho. Si vemos que ese ordenamiento y aquellas pequeñas cosas que empiezan en lo más pequeño, hermanos, a mí me impacta mucho en mi cabeza esto. Un error pequeño puede terminar en la muerte de una persona. ¿No? En un desarrollo de una enfermedad. Y un error pequeño en una congregación puede terminar en algo también deforme, mutante, algo hasta hollywoodesco. Y yo creo que en estos nuevos tiempos hay mucha posibilidad de error y más que nunca, hermanos, debemos mantenernos de la mano del Señor y buscarle en las herramientas que Él nos ha dado, la palabra del Señor, la oración, las disciplinas espirituales, porque eso sí no ha pasado de moda a pesar de la hipermodernidad. Yo creo que el entender en familia y que en familia alguien ponga lo que hay que poner, es decir, en esta casa vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a empezar a tener un momento de oración en familia. Eso, hermano, déjame decirte una cosa, es pagar el futuro de tus hijos en cuotas. Es pagar, de alguna forma, entender la base de que los más pequeños, y a veces no los más pequeños, los más grandes, empecemos a entender que poner la casa sobre la roca y no sobre la arena es eso. Es invitar a Jesús, es invitar al Señor a que Él esté presente en los hogares, pero presentes de verdad. La espiritualidad profunda, yo soy un convencido, hermanos, y tampoco quiero ser, constantemente me alejo y a veces hasta trato de pensar, yo siempre con los hermanos de nuestra congregación me sincero y digo, mire, quiero ser lo más práctico posible. No me gusta el lenguaje místico, no me gusta la muletilla espiritual, el cassette, no me gusta. No me siento cómodo con algunas modas
Por eso quiero ir directamente al grano, directamente al hueso, literalmente, y saber que la espiritualidad, yo soy convencido que se puede vivir profundamente y equilibradamente. Algunos han intentado vivir profundidades espirituales por espasmos, ¿no? Primero están allá en el cielo, Dios te adoro, y hablan con los ángeles, y a la otra semana no vienen a la iglesia, ¿no? O están a las patadas con su cónyuge. Y hermanos, hay algo que es muy necesario en este tiempo, y sobre todo después de esta actualidad, que es la coherencia en nosotros. Se puede ser espiritualmente profundo, tener una profundidad con el Señor, un cristianismo comprometido y sobre todo en equilibrio. Y me acuerdo en este momento de lo que Juan escuchó del Señor cuando, ¿se acuerdan en el Apocalipsis? Este Juan que había empezado a ser discípulo del Señor muy jovencito, quizás unos 14 años, hasta los 17 años tenía él cuando Jesús murió, y él cuando fue viejito, ancianito, que fue el único de los discípulos que no fue martirizado, este Juan tuvo la visión en la isla de Patmos, que es Apocalipsis, ¿no? Y después de que Juan ve quién lo llama, y usted puede leer el capítulo 1, 2, hay un momento que después de que pasa el mensaje a las 7 iglesias, el Señor le dice: Juan, sube acá y escribe lo que vas a ver. Y ve una puerta y la puerta se abre. Esa frase, sube acá, yo digo, ¿qué más tenía que subir Juan después de que había visto al Señor y esa imagen? ¿Se acuerdan del cinto que cruzaba en el pecho del Señor, de los pies refulgentes, de la luz de sus ojos, de la voz como grandes cataratas? ¿Qué era más espectacular que eso? Sin embargo, después de eso, el Señor le dice igual: subí un poco más y mirá. Quizás haya otro nivel para descubrir, y no estoy siendo místico ni nada de eso, sino, hermanos, vivir una relación con el Señor de una profundidad seria con Él, porque a Él no le podemos engañar, ni tampoco a los niños. Me gusta mucho ver cuando se presentan los niños, y a los papás decirles siempre que tu hijo no va a hacer lo que vos le digas, va a hacer lo que vos hagas. El niño no hace lo que le dicen, hace lo que ve hacer a sus padres. Ese es el mejor ejemplo. San Agustín decía: predica todo el tiempo, intensamente, y si es necesario, habla. Lo cual es fuerte, es fuerte. Sube acá. Me acordé ahora, y creo que aquellas personas, yo estoy dispuesto, hermanos, a enfrentar esto de que la espiritualidad se puede vivir en forma profunda en familia, como iglesia, vivir procesos, buscar objetivos, plantearlos, llevarlos, subirse al tren que el Señor tiene preparado para crecer y dar ese paso. No solo el crecimiento numérico, porque no sabemos ni lo que Dios tiene para nosotros. Dios no tiene techo. Les cuento una... A veces no me gusta hablar de estas cosas, pero miren, hace un tiempo me llama un kinesiólogo, no es el muchacho, no somos que tranquilo, y me dice: Adrián, te tengo que decir algo. Hay un paciente que está muy consternado, preocupado, necesita hablar, vos lo operaste del fémur, y él necesita hablar algo, pero no se anima. Obviamente, ¿qué pasará? Y le digo: bueno, yo no, obviamente no tengo problema, nos vemos toda la semana, consultorio, control, pero no se anima, dice, porque él cree que vos le vas a decir que está loco y lo vas a mandar al psiquiatra. No, le digo, te prometo que no lo voy a mandar al psiquiatra. Y él tenía que hacer una pregunta. En la noche que él se accidentó, no le voy a contar nada, le voy a decir las palabras clave: moto, camión, noche, alcohol, sangre, fracturas graves y guardia, y yo. Noche larga, y ese muchacho joven, que hoy ya somos casi amigos, no voy a decir el nombre ni nada, él dice: yo quería preguntarte quién es ese hombre grande, alto,
vestido de blanco que estaba al lado tuyo en el quirófano. Tal cual. Yo no, esto lo dejo a libre interpretación, no quiero decir nada ni decir, pero creo, hermanos, que hay fuerzas espirituales a nuestro favor. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los ángeles son espíritus ministradores. Hermanos, la iglesia hoy en estos tiempos difíciles tiene que estar segura que con el Señor está la victoria. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y hablamos, y le digo, pero vos estás seguro, si mira, vos estabas dormido, estabas todo tapado, había mucha sangre, todo, y yo no había nadie con lo que vos me escribís. Le dije a todas las personas que estaban, no, yo estoy seguro y yo lo vi y estaba ahí, te estaba ayudando y te decía cosas. Mira, yo no escuché nada. Me asusté. Y se asustó más el kinesiólogo que me llamó. No sé en qué habrá quedado eso. Algún día lo voy a averiguar, porque esto continuará. Pero hermanos, hay varias cosas más que algún día nos juntaremos a charlar. Y creo que la asistencia espiritual del Señor está disponible. Hay lo que se llama epifanías, apariciones que no son frecuentes del Señor. Yo creo que en muchos casos el Señor se va a hacer visible en las familias, en situaciones que parecen imposibles, porque Él lo puede hacer. No me deja dormir a veces la frase, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No solo se refiere a que veremos el cielo, a que cuando Juan dice que cuando Él venga a buscarnos, no solamente que le vamos a ver con nuestros ojos, sino que seremos transformados y seremos como Él es. Sube acá, hermano, lejos del misticismo y la religiosidad, lejos de un montón de cosas, profundicemos y busquemos el amor y la empatía con los demás. Ya voy terminando, este y otro puntito más. ¿Está cansado? Un par que se llama cabeceando. Voy a meter un poquito más, un chiste más. El amor y la empatía con los demás. También me sucedió en una guardia un sábado hace unos años ya, y lo cuento esto, siempre lo cuento como con mucha vergüenza, como le pasó a... Cuando era chiquito leí el libro de Robinson Crusoe, ese náufrago que vivió en una isla, un libro del escritor que se llamaba Defoe. Y me gustaba leerlo porque salía con cada locura. Después vino un muchacho, ¿se acuerda de la historia? ¿No? Escuchó una vez hablar de Robinson Crusoe, ¿no? Uno que vivía en una isla, un náufrago, y llegó un muchacho negro que él le puso por nombre Viernes porque apareció un viernes. Bueno, se hacen amigos, viven ahí, viven su vida. Y un día, Viernes se levanta y lo ve a Robinson Crusoe en la playa y se estaba golpeando con un látigo. Dijo, ¿qué es esto? Qué raro. Y le preguntó, ¿qué estaba haciendo? Y él dice, no, me estoy flagelando porque soñé con una mujer. Y claro, es ese tipo de mal entender la espiritualidad, de creer que somos la peor basura del mundo porque no podemos vivir una espiritualidad perfecta. Hay gente que no vive contento, no vive feliz, no vive el gozo del Señor porque entendió mal la cosa. Dios no te pide que seas perfecto. Cuando Él dice, anda delante de mí y sé perfecto, porque eso dice la Biblia, Él te está pidiendo la actitud del corazón, que sea siempre para bien. Porque ¿hay algún perfecto acá? ¿Salvo yo? Joven, apuesto. Se me están durmiendo un par, entonces tengo que meter. No hay perfectos. Camina delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto, pero eso habla de la actitud de tu corazón, de la actitud de tu corazón. Y creo, hermanos, que a mí me da vergüenza contar esto, pero yo lo cuento a modo de lo que le pasó a este Robinson Crusoe que se estaba flagelando. Yo casi que me flagelo con esta anécdota cada vez que la recuerdo porque me da vergüenza. Y a veces no la quiero contar, pero como las cicatrices, ¿no? Las cicatrices te hacen acordar del accidente que tuviste. Muchacho una vez, otra vez alcohol, otra vez moto, con sus amigos, un accidente grave, sábado a las 4 de la mañana, yo estaba de guardia, durmiendo tranquilamente, y fue un accidente grave. Iba alguien manejando la moto, uno atrás, los dos pasados de alcohol,
el que está atrás cae y se quiebra la pelvis y un brazo y un tobillo, ¿no? Y el amigo, cuando lo vio, agarró la moto y lo dejó ahí y se fue. Como suele pasar a veces. Cuando él viene al hospital a esas horas de la madrugada, yo estaba re feliz, re contento de atenderlo a esa hora, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fíjese el cuadro, acostado en la camilla de un quirófano, un hospital, frío, 4 de la mañana, gente despertando ahí, los de guardia, y este hombre, este chico, era un chico, ahora somos muy amigos, y cada vez que lo veo, Dios me recuerda quién es él y quién soy yo, y le dije, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Y él me dijo su nombre, no lo voy a decir. Y le digo, ¿de dónde sos vos? De Formosa, señor. Y estaba tirado ahí, con todas esas lesiones, lleno de sangre, preparándolo para operarlo de urgencia. ¿Estabas tomando? Sí, señor. ¿Atorrante? Sí, señor. ¿Irresponsable? Sí, señor. Yo estaba buscando que él reaccionara porque me había molestado. ¿Atorrante? Sí, señor. Me da vergüenza, ¿no? La sexta o séptima vez, no sé, reaccioné. ¿Qué estaba haciendo? Estaba juzgando. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a sanar. Estamos llamados a tratar. Me sentí peor que el religioso que pasa al lado o que pasa antes del buen samaritano, a ese que fue asaltado y golpeado. ¡Peor! ¿Dónde estaba mi cristianismo? ¿Dónde estaban mis años de predicación? Está bien, puedo decir, yo no, ahí no era pastor todavía. Conozco el evangelio de tercera generación. No quiere decir nada, ¿no? Y él trabajaba en un supermercado, lo operamos varias veces, hasta que está bien, ahora se fue de alta, ahora se fue de acá, pero trabajaba en un supermercado y yo iba a comprar al supermercado solamente para verlo y para martirizarme de que yo le había dicho eso. Y él me recordaba quién era, y cada vez que lo llamaba él dejaba la góndola y venía y nos abrazábamos. Tremendo, hermano. La iglesia debe tener empatía y amor con los demás, no juicio, no juicio, no juicio, el amor y la empatía con los demás. El punto culminante, y termino, el punto culminante al cual se dirige la historia se llama Jesús de Nazaret. La Biblia dice, Colosenses 2:10, estamos completos con Él, en Él, en Él, en Él. Algunos quisieron desmerecerlo. Hay profesionales, hay compañeros míos del trabajo que dicen, no creerás pleno siglo XXI, no creerás en esas cosas. No te vas a poner a orar acá en el quirófano. No creerás que Dios creó el mundo. No creerás que existen los milagros. Los mismos que me dijeron eso, ya van varios, y varios quiero decir más de 10, me llaman llorando para que yo le pida a mi Dios que su hijo se sane. Hoy mismo me llegó un mensaje, por favor, suplicándome que ore y que le diga a mi iglesia que oremos a nuestro Dios para que su hijo que tiene cáncer de pulmón se sane. Yo casi le digo, no creerás que yo le puedo dar a Dios para que se sane, no creerás que se va a sanar. Y ahí me doy cuenta que el Señor dice, la iglesia está llamada a no decir que no a la necesidad. La iglesia está llamada a sanar el corazón. No sé qué va a pasar en esta después de la actualidad, hermano. Mucha hipermodernidad, mucha familia diferente, que son temas vastos e inmensos, pero yo puedo y quiero llamar, y me preocupa esto, que Jesús sea el centro. Yo oro para que esta iglesia no pierda, y los líderes, Daniel, tu esposa, ore por su pastor, su liderazgo, que no pierdan esa sensibilidad de estar con el Señor. Porque detrás de cualquier programa, detrás de cualquier estrategia, Jesucristo de Nazaret se hizo persona para estar con nosotros, para estar con vos y en tu familia. Que el Señor les bendiga, vamos a alabar al Señor y nos vamos a despedir para que el Señor nos siga guardando.